Dios, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro ánimo del Señor. Los tiempos en que estamos viviendo no son tiempos agradables, pero los que hemos creído en Dios, perseveraremos en Él hasta que Él venga. Amén, amén. Dios ha prometido, Alabamos a Dios. por medio de su Hijo amado Jesucristo, que Él no nos dejaría postrados aquí en la tierra, sino que vendría un día por nosotros. Tenemos que recordar siempre sobre las palabras de nuestro Maestro, que dijo, ¿verdad?, que Él se iba pero regresaría. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos, libro de Hebreos capítulo 10. Gloria al Señor. Es un tiempo precioso para escuchar la palabra de nuestro Dios y alentarnos unos con otros en estos tiempos que estamos viviendo, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. En los tiempos en que vivimos, hermanos, el mundo y sus afanes tratan de absorber la mente y el corazón de los hombres creyentes, de los hombres que han creído en Dios. Y ha tratado este mundo perverso llevar al hombre al conformismo, llevando a creer tal vez que está bien, después de haber creído en Cristo, alejarse un poco del Señor, pero que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros también. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 23, y vamos a leer hasta el 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios y Padre eterno, aquí estamos, Señor, en tu presencia divina, Cristo Jesús. Te pido, Padre misericordioso, que tengas con nosotros tu amor firme, Padre. Mantén tu amor firme en nosotros, Cristo Jesús, ya que los tiempos en los que estamos viviendo, Dios mío, son tiempos de peligro, y tenemos nosotros que perseverar en lo que hemos creído para poder alcanzar la salvación. Porque tu preciosa palabra, Señor, dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vendrán días, amado Dios, más difíciles, donde las personas no quedarán nada de ti, llegarán a un conformismo, se van a retirar, Dios mío, porque así pasó en los días de Noé también. Pero te pido por mi vida y por la vida de tu pueblo que estamos en este lugar, Señor mi Dios, que así como salvaste la familia de Noé, precioso Padre, salves nuestras vidas también. Que no se caiga nuestro ánimo, Señor, por las cosas que se ven en estos tiempos, sino que nos aferremos más a seguir convenciéndonos de que tu venida está cerca, precioso Maestro. No podemos poner la mirada en los hombres, ni la confianza, sino que tenemos que acordarnos, Padre Celestial, que tu palabra dice que tu venida sería como en los días de Noé, que unos estarían comiendo, unos estarían cazando, unos estarían en fiesta, y no entendieron hasta que tú llegaste con el diluvio, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que estamos mirando lo que
tú profetizaste, lo que tú anunciaste, Cristo Jesús, ya que no nos desanimemos y perseverar firmes hasta el día de tu venida. Te doy gracias por la palabra que hemos oído en esta tarde. Espero que unos a otros nos animemos, amado Señor, y sigamos adelante. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su asiento. Y así, hermanos, considerando la palabra del Señor, podemos ver a través de este libro de Hebreos que el predicador nos anima por medio del Espíritu Santo con que fue escrita esta palabra, y primeramente nos dice: mantengamos firmes y sin fluctuar nuestra profesión. Hay una profesión que nosotros tomamos desde que conocimos a Cristo, y la profesión, la carrera del Evangelio no termina hasta que nosotros partamos de esta tierra. Muchos de los que hemos conocido que militaban también en el camino de Dios, ellos han partido con el Señor. Para ellos ha acabado la carrera, ha acabado la profesión. Mantuvieron su fe hasta el último momento de su vida, lo cual nosotros también debemos de aprender de ellos, de seres que hemos tenido y que han partido. Debemos aprender de ellos y también, hermanos, ser fieles a Dios hasta el último día de nuestra vida, para que estemos en grande gozo cuando Jesucristo venga. Ahora, dice el predicador: mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué nos enseña o a qué nos invita el predicador? ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A que seamos firmes, a que estemos firmes en lo que hemos creído, a que no seamos fluctuantes, a que este mundo y sus vanidades no nos lleve y destruya nuestra vida. Porque hoy en este mundo, hermano, hay tantas cosas con las cuales lucha el cuerpo, lucha el alma y lucha el espíritu. Más cuando viene este tiempo del invierno, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos estar en casa? ¿Y cuántos quisiéramos estar ahí, pues, en la casa, verdad? Pero sabemos que tenemos que estar en la casa del Señor. Son 2 días los que tenemos que estar en la casa de Dios, y lo hemos aprendido y lo hemos decidido por mayoría de la iglesia, a tener 2 días de servicio. Aunque personas que en otro tiempo estaban o no están, ustedes no se desanimen. La palabra de Dios nos anima, y quizás, como dice la palabra del Señor, hoy sea una palabra de exhortación, exhortándonos a que permanezcamos firmes en el Señor y no dejemos de congregarnos, caminar en nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza nosotros en esta profesión? La esperanza de nosotros es que un día Jesucristo volverá. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es de que cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser levantados para ir con Él a su reino. A través de oír la palabra, nosotros hemos adquirido esta esperanza, y la palabra de Dios dice que Él es fiel, porque fiel es el que prometió. Si Él prometió que vendrá por nosotros, Él va a venir. Y sabemos que el día de su venida está tan cerquita, hermanos, tan cerquita está el día de su venida. Las cosas que están pasando en el mundo no son casualidades. Las cosas que están pasando en la naturaleza no son casualidades. Las cosas que están pasando en las iglesias no son casualidades. Todo está dicho por Dios, por Jesucristo. Todo
lleva, hermanos, al final el cumplimiento de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes, siendo fieles a Él, manteniendo nuestra esperanza. Dice la palabra de Cristo, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Espero en el Señor que ustedes, como hijos del Señor, ¿verdad?, no piensen un día, no pase por su mente un día, o el enemigo, ¿verdad?, les haga pensar, pues ya no más somos 5, ya no más somos 4, ya no más somos 3. Podríamos decir esto: tal vez no nos vamos a reunir en una iglesia, porque la iglesia tiene un costo, ¿verdad?, donde hay que rentar en la iglesia. Pero si fuera así, hermanos, que un día no alcanzara para estar en una iglesia, en un lugar como este, tenemos que reunirnos en una casa. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que hacer un culto. Yo los animo a que no caiga su semblante espiritual y a que algún día ustedes decidan decir, pues ya no me reúno, ya no quiero reunirme, porque como quiera ya no hay nada. Usted sabe que la presencia de Dios está donde hay 2 o 3 que le aman y le buscan. En el versículo 25 dice la palabra del Señor que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, tanto más cuando veamos que el día está cerca. Yo les exhorto en esta tarde. Si usted conoció a Dios y si usted tiene la fe en Dios y la esperanza en Dios, y usted bien sabe que Dios no tarda en enviar a su Hijo amado Jesucristo por nosotros, no pierda la esperanza, no deje de congregarse, busque al Señor, ámelo con todo su corazón, viva bajo sus leyes, sus estatutos y sus decretos, porque de otra manera, amado mío, si nos alejamos y no nos reunimos para rendir culto a nuestro Dios, para adorarle y para escuchar su palabra, nuestro espíritu, el espíritu nuevo que Dios puso en nosotros, hermanos, va a ir menguando, Y esto es así y lo conocemos desde que nosotros conocimos al Señor. Mucha gente deja de venir a la iglesia en un servicio. Mucha gente deja de venir a la iglesia una semana. Mucha gente deja de venir a la iglesia un mes. Y ya cuando él quiere venir, el enemigo lo hace sentir avergonzado y ya no viene a la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Dejó de congregarse primeramente. Dejó de sentir la presencia de Dios. Dejó todo lo que Dios le había dado. Y por consiguiente, el enemigo ha robado todo lo que Dios le había dado. Y yo le invito, yo le pido en el nombre de Cristo, hermanos, no dejen que el enemigo los engañe. En este lugar vamos a estar hasta que Dios quiera. Pero repito, si algún día las cosas no pueden marchar como vienen marchando, teniendo economía para seguir en este lugar, vamos a tener un lugar donde reunirnos. Pero de que dejemos de buscar a Dios, no lo vamos a hacer. Y si de los que estamos aquí quieren estar con nosotros, donde quiera que estemos, alabando a Dios, pues van a ser bienvenidos. No estoy profetizándolo ni diciéndolo que tal vez ya no va a haber este lugar. Solamente les hablo, hermanos, porque las cosas que estamos viendo, la realidad, hermanos, pues todo tiene un costo. Todo tiene un costo y pues todo se acaba. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 26, mantengámonos firmes, congregándonos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
Si alguien se va de la iglesia, si alguien deja de congregarse, si alguien deja de buscar a Dios, al dejar de buscar a Dios, cierto hombre o cierta mujer que se aleja del Señor, deja de buscar a Dios, pero hay algo más que va a buscar. Hay algo más que va a buscar. Tal vez algún entretenimiento, tal vez algún trabajo. Yo no sé, pero algo va a buscar y de cualquier manera ese hombre se va a mantener ocupado. El tiempo que tenía para venir a la iglesia, ahora lo va a ocupar para otra cosa. Y así es. El hombre que ya no viene a la iglesia, la mujer que ya no viene a la iglesia, venía por 2 horas a dedicarle a Dios, a escuchar su palabra, a alabar su nombre, a adorar su nombre. Ahora lo está ocupando para otras cosas que no son un beneficio para su alma. Se han apartado. Todos los que hemos conocido a Dios tenemos conocimiento, tenemos entendimiento de la palabra. Se nos predicó o se nos predica, se nos enseñó o se nos enseña. Y cuando un hombre se aparta, no se va a apartar de esta iglesia por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque en este lugar muchas veces se ha hablado de la palabra de Dios con advertencias de la palabra de Cristo sobre todo lo que va a suceder. Se ha hablado de la palabra de Dios con el ánimo para mantener la esperanza de estar con Cristo algún día. Y de una o de otra manera, todo hombre que ha pasado por esta iglesia, todo ser humano que ha pasado por esta iglesia, que Cristo levantó, no ha salido de esta iglesia sin conocimiento. De tal manera que aquel día, cuando Cristo venga, cuando todos comparezcan delante del trono de Dios, o cuando comparezcan delante del trono blanco, si es que se pierden, lamentarán mucho sobre lo que ellos hicieron, actuando conforme ellos hicieron. Pero nosotros que estamos todavía conscientes y vivos en el Espíritu, yo los invito a que no dejen de congregarse a donde se llame para reunirnos a adorar el nombre de Cristo. No dejen de vivir en santidad delante del Señor. Acuérdense que siempre hemos hablado en este lugar, la salvación es personal. La salvación no es en grupo, la salvación es personal. Y cada uno de nosotros va a decidir de su vida en estos últimos días que estamos viviendo. No sabemos cuándo viene Cristo. Lo que sabemos es que Él no tarda. Sabemos que Él dijo que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar. Y primeramente el amor hacia Dios se iba a enfriar. Se iban a conformar en este mundo. Iban a tomar otras decisiones personales. Cuando el Señor hablaba acerca de la venida del Hijo del Hombre, que le hablaba a Israel, Jesús dijo un día a ellos que les hablaba: pedid al Dios, al Señor, que la huida de ustedes no sea en invierno, porque cuando el Señor venga por segunda vez hacia Jerusalén, dice que vendrá a los 3 años y medio de que el anticristo se dé a conocer. Y cuando el anticristo se dé a conocer en el templo, dice, le dijo a los hombres: cuando vean la abominación desoladora, el que esté en la azotea no descienda a tomar su capa, y el que esté en el campo no regrese, huyan, porque habrá una gran tribulación, la cual nunca ha habido. Entonces, para ellos hay una promesa, para ellos hay una advertencia, y para nosotros que conocemos a Dios, a Jesucristo, el que nos salvó, también tenemos una advertencia. Cuando veamos los tiempos que estamos mirando, acordémonos que el Maestro pronto regresa. Dijo el Señor: me voy, pero regresaré por ustedes. Voy a la casa de mi Padre, a donde están las moradas de ustedes,
Y si ustedes no creen que haya moradas, yo les voy a preparar una, para que donde yo esté, ustedes también estén. No pierdan la esperanza, hermanos. No pierdan la fe. No pierdan la fe. Tengan la esperanza y la fe en el Señor, que Él pronto viene. Tenemos que permanecer fieles a Cristo, manteniéndonos en santidad delante del Señor, siguiendo los hábitos de honra a Dios y esperanza en Cristo, sin perder la fe, porque el que pierde la fe pierde la esperanza, y el que pierde la fe y la esperanza lo pierde todo. Así que nosotros debemos de caminar voluntariamente en el camino de Cristo, dándole el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios: horrenda expectación es de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Salir nosotros un día de la gracia de Dios, salir nosotros un día de la iglesia y conformarnos y no buscar a Dios, es, hermanos, como menospreciar la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Es como menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros, sabiendo que el cuerpo de Cristo fue molido por nuestra culpa. ¿Quién no sabe estas cosas? Sabiendo que la sangre de Cristo fue derramada hasta la última gota. ¿Quién no sabe estas cosas? Si siempre en las iglesias se habla sobre esto, pero ahora, hermanos, que nosotros estamos en esta casa del Señor, debemos nosotros de concientizar los tiempos en que vivimos. El apóstol Pablo dice que los tiempos en que vivimos son peligrosos. Debemos de caminar nosotros en esta tierra como sabios, reconociendo los tiempos en que vivimos y siendo fieles a Cristo. Porque si perdemos nosotros la confianza que tenemos en Dios y que hemos adquirido a través de su palabra, en mensajes y mensajes que nos han sido a veces hasta repetitivos, para que nosotros no lo olvidemos, vamos a perder la fe, vamos a perder la esperanza, vamos a perder esa esperanza que tenemos de estar con Cristo un día. Pero yo les invito, yo les exhorto, yo les hablo en esta tarde con toda franqueza del Señor: no dejen de buscar a Dios, no dejen de buscar al Señor, y no dejemos de congregarnos donde quiera que se nos anuncie para congregarnos, porque el Señor un día nos premiará. Un día el Señor vendrá por nosotros y entonces cantaremos su victoria, nosotros los que estamos, hermanos, confiados en Cristo Jesús. Sabemos de antemano que nosotros en esta vida no tenemos otra fuerza espiritualmente que no sea la del Espíritu Santo. Amén. Y a hoy en día que todavía el Espíritu Santo está en esta tierra, debemos de pedir al Señor, debemos de tratar de no contristar al Espíritu del Señor, porque si nosotros empezamos a contristar el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, poco a poco se va a ir quitando el deseo de estar en una reunión para buscar a Dios. Poco a poco, cuando el hombre contrista al Espíritu Santo haciendo cosas deshonestas, va a ir adquiriendo el menosprecio de las cosas de Dios. Va a menospreciar los preciosos momentos de estar en la casa del Señor o en el lugar de reunión. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes
¿Por qué razón tenemos que mantenernos firmes en la casa del Señor y en donde quiera que estemos? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos en derredor nuestro una nube de testigos que nos mira todos los días. Esa nube de testigos da testimonio delante de Dios de lo que yo y usted somos aquí en la tierra. Esa nube de testigos da testimonio delante de Dios de que yo y usted seguimos fieles o hemos dejado o hemos abandonado el camino del Señor. ¿Usted cree que mucha gente que nos conoce no se da cuenta que nosotros estamos perseverando en el camino? ¿Sí se da cuenta? Usted sabe que mucha gente conoce a nuestros hermanos que se han apartado. ¿Usted cree que los testigos que los conocen y los ven no se dan cuenta que se han apartado del camino de Dios? ¿Que han dejado los días de congregación por hacer otras cosas? Y que por esa razón muchas personas no son salvas porque conocieron a personas que militaron en el camino de Dios por años y al final de cuentas vienen mirando. Quizás digan, pues si ese hermano tenía años y se veía ferviente y se veía que ese hermano era leal al Señor, con tanta fuerza yo lo vi en el Evangelio, y ahora él está fuera del Evangelio. Era ferviente en su forma de alabar y de adorar, hasta en su forma de predicar, y ahora está fuera. Y yo que creo que no he creído en Cristo, y yo que ni siquiera conozco, va a ir a una iglesia, va a decir, yo no voy a aguantar esas cosas. Entonces, a causa de que muchos han retrocedido, la gente que los mira en estos tiempos dejan de tener la esperanza de su salvación, la esperanza de venir a Cristo, porque ellos piensan que el camino es muy difícil, y a la verdad el camino es difícil. Pero nosotros tenemos, hermanos, que dar buen ejemplo, porque los testigos que nos conocen y nos ven fuera, ellos tienen los ojos, tienen la mirada puesta en cada uno de nosotros. A usted tal vez piensa que no lo conocen, pero yo he tenido la experiencia de que a veces hay gente que no conozco y ellos me conocen. Ellos saben que soy pastor de una iglesia, ellos saben que soy hermano y yo a veces ni los conozco. Así que hay mucha gente que sabe de nosotros, que nos conoce, y debemos nosotros de permanecer fieles a Dios, haciendo las cosas buenas para que esa gente no se pierda. Tenemos nosotros que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No, hermanos, no nos desesperemos. Hay que tomar con paciencia lo que está pasando. Hay que tomar con paciencia lo que estamos viendo. Hay que acordarnos nosotros que ahora estamos pie delante del Señor con la fe firme y la esperanza. Hay que acordarnos de los tiempos en que Dios habló acerca de su venida, cuando Él dijo: los días de la venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé. Como en los días de Noé serán los días del Hijo del Hombre. ¿No dice la Biblia que mucha gente haya comenzado a ayudarle a Noé? A lo mejor gente noble, gente pobre que tuvo la esperanza o la fe de que iba a haber un diluvio, empezó a ayudar a Noé. Pero al final de cuentas, la Biblia dice que se salvó solamente Noé y su familia, porque los demás dejaron de ayudar, dejaron de creer. Y yo pienso que sí le ayudaron a Noé, porque esa arca que hizo, hermanos, era una inmensa arca, ¿verdad? Entonces, así es en el camino del Evangelio. En el camino del Evangelio, muchos contribuyen para la obra de Cristo, pero muchos se apartan al final, así como se apartaron cuando se hacía el arca, y ya no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Así que nosotros tenemos que entender, Cristo no tarda, Cristo pronto viene. El que persevere hasta el fin trabajando en su obra, ese va a ser levantado. El que persevere hasta el fin creyendo en Él, congregándose con los hermanos, será levantado. Pero el que tome en poco el amor de Dios, el que tome en poco la salvación de Jesucristo, el que tome en poco el sacrificio y se vaya, pues que Dios tenga misericordia. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros que estamos en el camino de Cristo, que nos consideramos justos porque Dios nos ha justificado, dice, si el justo con dificultad se salvará, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Si nosotros que estamos dentro de la casa de Dios, hermanos, con dificultad nos salvaremos, porque a veces también tenemos problemas, necesidades, angustias, vituperios, ¿verdad? Dios nos salvará porque ve nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Dónde va a quedar el que ya no se reúne? ¿Dónde va a quedar aquel que ha menospreciado? ¿Dónde? Es lo que quiere decir la palabra. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a quedar el impío? Mucha gente piensa que Dios es amor y que desperdiciar el tiempo de su adoración y de su alabanza y de oír la palabra, el Señor lo va a entender. Hermanos, Dios es justo. Dios no es como nosotros. Muchos piensan que Dios es como nosotros, que Dios tiene como más amor que nosotros. Dios tiene más amor que nosotros, pero la mera verdad, Dios es justo. Dios es justo. Dios galardonará, Dios coronará, Dios salvará, pero todo lo va a hacer con justicia. Todo con justicia. Así que no podemos apartarnos del camino del Señor, porque Cristo es Dios y Dios es un Dios justo sobre todas las cosas. Y no debemos pensar como mucha gente piensa. Hay gente que piensa que es impía. Impía es la gente que está en el Evangelio, que conoce a Dios, que conoce la palabra. Pero impío es porque piensa y dirá, no, pues Dios sabe cómo soy, o yo soy el consentido de Dios, o Dios sabe de mi vida, Dios me perdona. Tengamos cuidado cuando lleguemos a pensar eso. O somos rectos delante de Dios para ir al cielo, o no hay nada. No nos engañemos. Tenemos que caminar bien delante de Dios, como dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2. Tenemos que caminar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tenemos que poner la mirada hasta el último día de nuestra vida. Que nuestra mirada esté en Jesucristo, en el que murió por nosotros. Porque si nosotros quitamos la mirada de Jesucristo y ponemos la mirada tal vez en el trabajo, ponemos la mirada tal vez en el entretenimiento, ponemos la mirada, ¿verdad?, en estar en casa de ocioso, tengamos cuidado, porque puede entrar el pecado. Estar en casa cuando hay culto, a veces es motivo para abrir la puerta al pecado. Tenemos que tener cuidado lo que nosotros, hermanos, hacemos delante de Dios en los días que debemos estar en la casa del Señor. No podemos usar el tiempo de la casa, no podemos usar el tiempo del Señor para hacer otras cosas, porque entonces estamos en un error. Tenemos que considerar nosotros, hermanos, que Él sufrió y que Él murió por cada pecador, por cada hombre. Pero si cada pecador y cada hombre le da la espalda a Dios, tendrá su consecuencia.
tenemos que mantenernos firmes delante del Señor hasta el día de su venida, hermanos. Yo sé que me tocaba predicar, traía un mensaje, ¿verdad? Una enseñanza trazada y preparada por más de 4 horas, pero yo no sé, el Señor puso en mi corazón esto: habla del pueblo. A última hora el Señor puso esto en mi corazón, que yo hablara con ustedes, y yo no puedo hablar lo que yo tengo. Yo traía mi tema, yo estuve estudiando mucho, pero cuando llegué y me puse a orar delante del Señor, el Espíritu habló mi vida y me dijo: háblales de esta palabra. Diles que yo no tardo, yo vengo pronto. No debemos desanimarnos, hermanos. No se desanimen. No vean lo que está sucediendo en este lugar. Mantengan la mirada en Jesucristo. Porque si pierden de vista a Jesucristo, van a perder su salvación. Y va a ser lamentable para cada uno de aquellos que se aparten del Señor. Hay muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, pero el Señor sí las conoce y las entiende. Debemos de aprender de la palabra, todo lo que la palabra enseña y la palabra dice, todo lo que la palabra advierte. Debemos de tomarlo en cuenta siempre, hermanos. Dice el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que Dios dijo se va a cumplir. No pasará ni una palabra del Señor. Él es justo. Permanezcamos fieles. Bienaventurado es ya el hombre que ha partido con el Señor, porque no va a haber los días que nosotros vamos a ver. No sabemos si estamos viendo el final o falta. No sabemos si habrá persecución o no la habrá. Y si en estos tiempos que no hay persecución, muchos se están dejando las iglesias, ¿qué será cuando venga una persecución? Tenemos que mantenernos, hermanos, firmes. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerzas para esos días. Debemos de vivir pidiéndole a Dios que nos fortalezca en el Espíritu, porque la palabra de Dios dijo, mismo Jesucristo dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y si hay una persecución, va a ser triste para todos, porque quizás con amenazas van a decirnos: renuncia a Cristo. Si no renuncias a Él, te vamos a torturar, te vamos a quitar la vida. No sabemos cómo será nuestro futuro, hermanos, pero yo les invito a que se mantengan firmes en el Señor. No dejen su esperanza, no dejen la fe, aférrense al Señor, pídanle fuerzas a Dios. En todo momento de su vida, cuando se sientan débiles, cuando se sientan tristes, cuando venga un mal pensamiento a su mente, díganle: Señor, dame fuerzas, solo te pido fuerzas, porque es imposible que vengan problemas, es imposible que vengan tantas cosas, pero tenemos que pedirle fuerzas a Dios. Creo que el tema que yo traía se los compartiré en otro tiempo, pero esta es una palabra que el Señor me habló para que yo les dijera a ustedes: no se aparten del camino de Dios. No miren las cosas que pasan, miren a Cristo en su corazón, miren a Cristo que pronto viene y Él nos va a premiar. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor porque tuvieron la oportunidad de escuchar esta palabra, para animarse y tomar en cuenta, hermanos, que los días que vivimos no son fáciles, porque vendrá el día en que el Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará al Padre, y se aborrecerán unos con otros. Así que es difícil, pero no imposible si nos mantenemos firmes en el camino de Cristo.
Bendito Dios y Padre eterno, yo te doy gracias, amado Dios.